Esta fue la foto que ayer dio la vuelta al mundo. La imagen del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Destituido, preso, porque al entender del gobierno de Nicolás Maduro, Ceballos debía prohibir las manifestaciones antigubernamentales que se realizaron en la ciudad de San Cristóbal en 2014. Con el cabello rapado y vestido con una braga, un uniforme amarillo, Ceballos fue trasladado a la penitenciaría de San Juan de los Morros, ubicada en el estado Guárico, un estado central en Venezuela. Quiero saludar a esta hora a Patricia Ceballos, esposa del alcalde Daniel Ceballos. Bienvenida a NTN 24. Señora Ceballos, gracias por estos minutos. Yo comienzo preguntando, ¿ha podido usted comunicarse con su esposo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Hasta el día de hoy, lunes, mi esposo Daniel Ceballos se encuentra secuestrado en esta cárcel 26 de julio, que es un anexo de la Penitenciaría General de Venezuela, una de las cárceles más peligrosas del país, en el estado Guárico, a 3 horas de la capital de Venezuela, de Caracas. El día sábado nos negaron el acceso a sus abogados defensores y a mi persona. No hemos podido ver a Daniel, no hemos podido tener contacto con él. Hablamos con el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien únicamente nos dio los datos de una defensora de la área metropolitana para que nos entendiéramos con ella. Una vez que llamé a esta doctora, Yaneli, ella me dijo que como Daniel estaba en Guárico, debía hablar con el defensor del estado de Guárico, el doctor Juan Sierra. Una vez que llegamos a esta cárcel en San Juan de los Morros, y nos negaron el acceso para poder ver a Daniel, negándole su derecho a la defensa. Pedimos hablar entonces con el defensor del pueblo, al cual prácticamente tuvimos que rodearle su carro para que nos atendiera. Él mostró una foto de Daniel, de la cual yo le tomé una foto a la pantalla de su teléfono, donde pude ver a Daniel con el cabello rapado, uniformado de amarillo y sentado en el piso, en un colchón en el piso. El defensor dijo que no podía hacer absolutamente nada, que era una decisión del director de esta cárcel, un militar de apellido Granados, que no podían entrar sus abogados defensores, negándole el derecho a la defensa a Daniel hasta el día martes, es decir, hasta el día de mañana. Solamente nos dijo que Daniel estaba bien y hizo un contacto telefónico con este director, que nos acercó a Daniel 2 minutos al teléfono. Pude hablar con él breves minutos, casi segundos. Me dijo que estaba en huelga de hambre desde el viernes a las 7 de la noche, que como consecuencia de haber anunciado esta huelga de hambre lo habían trasladado, y antes de ese traslado hicieron una requisa muy violenta en su celda, destrozando todas sus pertenencias. Luego lo trasladaron a esta cárcel y allí permanece. Por testimonio de este director, sabemos que Daniel, según él dice, el director de esta cárcel, ha sido asistido por un médico y una enfermera. Dice que Daniel efectivamente está en esta huelga de hambre desde que llegó allí, y que sus abogados solamente podrán verlo este día martes. Por eso, literalmente, mi esposo hoy, a esta hora de la tarde, cumple casi 72 horas en huelga de hambre, que inició el día viernes, y está literalmente secuestrado. No sabemos de ninguna orden judicial para este traslado. Los abogados se fueron hasta el Palacio de Justicia, y el Tribunal 15 de Juicio, que lleva su causa, no dio despacho el día de hoy. Desconocemos esta orden de traslado. Esto ha sido un acto totalmente arbitrario, una nueva vejación a sus derechos humanos, negándole el derecho a la defensa, rapándole el cabello. Lo tienen en un sitio aislado del resto de la población, tirado en un colchón en el piso. Esto es una arremetida en contra de Daniel, ahora que el pueblo de San Cristóbal, en las elecciones primarias de la unidad del pasado domingo 17 de mayo, han dado nuevamente su respaldo y le han dicho al gobierno de Nicolás Maduro que exigen la libertad de Daniel Ceballos,
a través de esta elección donde lo eligieron candidato a diputado por el circuito San Cristóbal para las próximas elecciones parlamentarias. Daniel, en estos escasos minutos que pude hablar con él, me dijo que él pedía que fuéramos al tribunal, que pedía que lo regresaran a la cárcel militar de Ramo Verde, que ese sitio era muy riesgoso y peligroso, que él no quería estar allí. Manifestó también que esta huelga de hambre la iniciaba por la libertad de Venezuela, que no era suficiente el sacrificio de 14 meses de prisión, que era necesario darlo todo por la libertad de nuestro país, por una Venezuela libre para nuestros hijos. Dijo en su petitorio que exigía la liberación de todos los presos políticos, que exigía también condiciones de transparencia electoral para las elecciones parlamentarias con la observación internacional, que exigía también el cese de la represión y de la persecución, un petitorio en el cual está acompañando también a Leopoldo López, del cual aún no tenemos noticias si empezó o no esta huelga de hambre en vista de que ha sido aislado, no le han permitido tampoco el acceso a sus abogados hasta el día de hoy que pudo el doctor Juan Carlos Gutiérrez visitarlo en la cárcel militar de Ramo Verde, y estamos a la espera de que nos pueda decir cuál fue el testimonio de Leopoldo, qué ocurrió el viernes en Ramo Verde, por qué tomaron esta acción tan arbitraria, y estamos a la espera de lo que él debe decirnos al respecto. Lo que sí queda en evidencia es que en Venezuela este régimen que gobierna viola los derechos humanos y no da garantías de libertades y no da garantías de protección, sobre todo a Daniel y a Leopoldo, que tienen medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, donde le piden al gobierno y que debe resguardar la integridad física y la vida que está en peligro de Daniel y de Leopoldo al dictarle estas medidas cautelares. Esto es un Estado que no ha dado respuesta a estas medidas de protección y que por el contrario está exponiendo y generando situación de violación de derechos humanos y inseguridad en detrimento de la integridad física y psicológica de mi esposo Daniel Ceballos. Señora Patricia, quien conozca las cárceles de Venezuela y lo que allí ocurre tiene que estar absolutamente preocupado por este traslado del alcalde Ceballos. ¿Cómo siendo un preso político se le lleva a una cárcel de alta peligrosidad? ¿Cómo se somete a estas vejaciones? Pero yo lo que le quiero preguntar es ¿cómo que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, no puede hacer nada por lo que ha ocurrido con Daniel Ceballos? ¿No tiene él que garantizar precisamente los derechos de todos los venezolanos, sea cual sea la tolda política que profesen? Bueno, esta respuesta me la dio fue el defensor del Estado Guárico, el doctor Juan Sierra. Fue el que dijo que no podía hacer nada, que era una orden del director, que no podían ingresar sus abogados defensores. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, lo único que nos dio fue un teléfono de una defensora del área metropolitana que iba a acercarse hasta Ramo Verde para ver qué ocurría y cómo podía ayudarnos. Fue lo único que él pudo expresar. Sin embargo, pues queda en evidencia la negligencia, la falta de acción de este organismo y quien lo preside al no garantizar los derechos de Daniel y al estar sometiendo a mi esposo a este traslado arbitrario sin una orden judicial que por los momentos no ha sido mostrada a sus abogados. Es la evidencia del secuestro de los poderes públicos en el régimen que gobierna. Esto es un Estado que es financiado por el narcotráfico, como ha quedado en evidencia en la comunidad internacional, y es un Estado que se mantiene en el poder gracias a la servidumbre de los poderes públicos a su disposición. Y queda en evidencia también que los venezolanos no tenemos instituciones que garanticen la defensa de nuestros derechos y que nos garanticen justicia y mucho menos libertad. Es lo que vivimos en Venezuela día a día y es lo que está ocurriendo también con mi esposo Daniel Ceballos. ¿Cuánto tiempo tienen sus hijos que no pueden ver a su esposo? La última vez que nuestros hijos estuvieron en Ramo Verde fue el domingo Día de las Madres, hace casi 3 semanas. Fue la última vez que pudimos compartir en familia, donde nuevamente también se dio una violación de nuestros derechos cuando, para chantajearme, para poder entrar con mis hijos a visitar a Daniel, me hicieron desvestir en esta cárcel en la requisa de entrada. ¿Marchará usted el próximo sábado en esta convocatoria que ha hecho Leopoldo López en el video y que entiendo también hace su esposo Daniel Ceballos?
vamos a encabezar la marcha y la concentración de este sábado en todos los rincones del país. Vamos a estar convocando a todos los venezolanos a sumarse. Esto es un ideal de humanidad, es un ideal de libertad, es un ideal de cambio, lo que estamos nosotros defendiendo en Venezuela, de forma cívica, pacífica, constitucional, en paz, vestidos de blanco. Vamos todos a marchar este sábado por la libertad de los presos políticos, exigiendo condiciones para la elección de la Asamblea Nacional y para el cese de la persecución y de la represión. Vamos a sumar a todo el país a este petitorio que hacen Leopoldo López y Daniel Ceballos en huelga de hambre. Vamos a empezar el camino hacia la libertad en las calles de Venezuela. Le voy a hacer la misma pregunta, la última pregunta, la misma que le hice a Lilian Tintori, con quien pude conversar hace unos minutos atrás en la primera parte del programa. Ya es bastante preocupación tener a sus esposos en Ramo Verde, pero evidentemente el traslado de Daniel Ceballos lo pone en un riesgo aún mayor. ¿Teme usted por la vida de su marido? Temo yo por la vida de mi esposo, claramente la vida, la salud, la integridad física, moral de Daniel está allí vulnerable a la perversidad y al ensañamiento del gobierno, y temo por su vida y temo que puedan hacerle cualquier cosa, que pueda ocurrirle cualquier cosa en este sitio donde lo han trasladado. Creo que es responsabilidad del presidente la vida y la integridad de un hombre que está preso por sus ideas, preso por ejercer su libertad de pensamiento, preso por luchar de la mano del pueblo del Táchira por las libertades y por los derechos de todos los venezolanos. Creo que es su responsabilidad, Nicolás Maduro, lo que le pueda ocurrir a mi esposo, quien no sabemos cómo está siendo atendido en este lugar, no sabemos las condiciones en las cuales está siendo asistido en esta huelga de hambre que inició hace casi 72 horas, y no sabemos qué le pueda ocurrir en este sitio. Está en sus manos trasladar de nuevo a Daniel a la cárcel militar de Ramo Verde. Está en sus manos garantizar sus derechos humanos, está en sus manos. Con una sola orden puede que el presidente podemos tener a Daniel de vuelta y libre, al igual que Leopoldo, porque están presos por razones políticas y por órdenes políticas directas del presidente Nicolás Maduro.